Pague lo que debe. El padrastro metió a su hijastra en una celda para que los presos la torturaran. Cuando regresó, se quedó de piedra. María se sentó en un viejo sillón en un rincón de la habitación, mirando la pared en blanco. Estaba acostumbrada a esa sensación de abandono que llenaba su alma, pero ningún lugar de la casa conseguía hacerla sentir como en casa. Hacía un año que su madre se había marchado. Un año lleno de lágrimas silenciosas y pesadas reflexiones, pero cada día que pasaba el dolor, como si le oprimiera el corazón, se hacía más y más profundo. Su madre, Nadezhda, falleció repentinamente, dejándola sola con su padrastro, un hombre con el que nunca pudo llegar a entenderse. Peter Galseb fue un padrastro que se convirtió en su maldición más que en su apoyo. Siempre fue frío, duro y áspero. Estos rasgos los heredó no solo de su carácter, sino también de la vida que eligió. En todo el tiempo que habían estado juntos, María nunca se había dado cuenta de lo que podía tener en común con este hombre, que era un extraño para ella no solo de nombre, sino también en el fondo. Hacía un año, cuando murió su madre, Peter no había perdido su crueldad. Inmediatamente le dijo que ahora tendría que aprender a vivir sin la ayuda de los demás, que no tenía sentido vivir siempre del dinero de los demás. Aunque era su hijastra, Peter seguía sin considerarla miembro de su familia. Sus hábitos de permanecer a la sombra de su carácter impenetrable habían destruido todo lo que una vez fue importante. La condenaba por todo, su soledad, su debilidad, su silencio. La veía como una carga que le arrastraba hacia abajo, negándole la oportunidad de construir una vida normal. Sin embargo, se encerraba cada vez más en su mundo desalmado, en el que no había lugar para la tristeza de ella. Cada mañana, Pedro, cansado de su trabajo, no le prestaba la menor atención. Vivía con sus propios problemas y María simplemente existía a su lado. Cuando ella intentaba hablar con él, cuando intentaba averiguar por qué era así, él solo respondía con palabras frías y llenas de desprecio: «No lo entiendes». Estas palabras la golpeaban en la cabeza y cada vez sentía que se perdía a sí misma. No podía explicar sus sentimientos ni compartir lo que estaba viviendo. Solo le quedaba el silencio y la soledad. Pero María no se rindió. En el fondo soñaba con ser artista, soñaba con un mundo diferente en el que la gente pudiera verse a sí misma en lugar de ocultar sus heridas tras máscaras. Así que dibujó. Cada uno de sus dibujos era como una pequeña liberación de la pesadilla que vivía en casa. Pero ni siquiera en ese mundo tenía paz. Peter le repetía que sus sueños eran una pérdida de tiempo. Condenaba su fascinación por el arte, considerándolo nada más que una fantasía. Era un hombre para el que no había lugar ni para la ternura ni para las aspiraciones. En su mundo solo había lugar para las decisiones prácticas que conducían al dinero y al poder. Sus dibujos permanecían en la sombra. No tenían valor ni aprecio, como ella misma a sus ojos. Peter decía a menudo: «¿Crees que eres alguien? Déjame decirte que nadie te quiere». Le dolía en el alma, pero intentaba no mostrar cuánto le dolían esas palabras. No podía dejarse caer. No podía admitir que él tenía razón. Cada día que pasaba, la tensión entre ellos crecía. Su relación se hizo insoportable. María empezó a temer volver a casa. Sentía que Peter perdía cada vez más la paciencia y que su presencia se convertía en una carga más para él. Intentaba evitarlo escondiéndose en su habitación, dibujando, pero su paz se veía cada vez más perturbada. Pedro no podía permanecer indiferente ante el hecho de que ella no se quedara en casa, no le escuchara y no obedeciera sus normas. Una noche, cuando Mary decidió de nuevo que sería mejor ir a su habitación y estar sola, Peter entró en su cuarto en un arrebato de ira. Tenía el rostro demudado por la cólera y los ojos fríos como la piedra. Solo dijo dos palabras: «Haz las maletas». Ella sabía lo que significaban, pero seguía sin creérselo. Peter no le había explicado sus intenciones. No le explicó por qué estaba ocurriendo todo aquello. No le dijo que le había llevado a tomar esa decisión. Lo único que oyó fue: «Haz las maletas». La palabra sonaba como una sentencia. María se quedó de pie, incapaz de creer que él pudiera hacer algo así. Inmediatamente supo que no solo le esperaban problemas, sino algo mucho peor. Sintió el escalofrío del miedo apretándole el corazón, la desesperación contrayéndose en su interior. Se resistió,
Pero Peter no iba a detenerse. La agarró de la mano como si no supiera qué hacer con aquella criatura inquieta e imperfecta que no le dejaba vivir. Todo lo que pudo hacer fue permanecer en silencio, dándose cuenta de que no tenía escapatoria por el momento. El terror brilló en sus ojos al darse cuenta de que ahora su vida no tendría cabida en esta casa. «No eres nada para mí y no tengo por qué aguantarte», le dijo Peter mientras ella seguía intentando liberarse de sus garras. Cerró la puerta de su habitación, como si ella no existiera en esta casa, se marchó. Pero cuando por fin abrió la puerta y la condujo fuera, María vio que iba a enviarla a un lugar sin retorno. Recorrió el largo pasillo, aterrorizada, sintiendo que su vida cambiaba para siempre. Él no iba a compadecerse de ella, ni siquiera iba a explicarle sus actos. Todo lo que oía era: «No te necesito. Vete». Cuando la puerta de la celda se cerró tras ella y sintió un escalofrío que penetró hasta su alma, todo en su interior pareció congelarse. Se dio cuenta de que todo había sido premeditado. Peter por fin se había librado de ella. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás para ella. Aquel era su abismo. María se encontró en prisión. Todas las pesadillas que había vivido en los oscuros recovecos de su mente se hicieron realidad. Los primeros minutos en aquel lugar le parecieron una eternidad. Las paredes, como un ser vivo, envolvían su alma, reflejando su vacío interior. El aire del interior de la celda era tan denso como si pudiera cortarse con un cuchillo. Se quedó de pie frente a la puerta, sin saber a dónde ir, qué hacer o cómo seguir con vida en este infierno. Lo más probable es que su destino estuviera sellado incluso antes de llegar aquí. Pero se dio cuenta demasiado tarde. Todo lo que podía hacer era actuar instintivamente, como un animal salvaje en una trampa. No sabía qué hacer, pero sabía una cosa: tenía que sobrevivir. Cada mirada, cada paso estaba lleno de miedo, y su mente intentaba insistentemente encontrar al menos una confirmación de que todo era una pesadilla, de que se despertaría en su habitación como si nunca hubiera pasado nada. Las prisioneras que se sentaban junto a las paredes la miraban con desprecio, con muecas furiosas y ojos codiciosos y lujuriosos. María sintió que se le doblaban las rodillas y que el corazón le latía con fuerza en los talones. No estaba preparada para algo así. En su vida no había lugar para la crueldad, para la violencia, y todo esto iba más allá de su imaginación. Algunos estaban sentados en rincones, leyendo periódicos o charlando entre ellos, pero su atención se centró inmediatamente en ella en cuanto entró. El momento pareció largo, como si todo el mundo se hubiera congelado para concentrarse en su miedo. Uno de ellos, muy borracho y con mirada salvaje, se levantó lentamente, acercándose a ella con paso pesado. «Querida, ¿dónde has estado? Un regalo precioso, y te hemos echado de menos este fin de semana», dijo con sorna, limpiándose la boca y mirándola con una sonrisa. Los demás empezaron a levantarse de sus asientos, sus miradas se volvieron más desafiantes y agresivas. María retrocedió y sus manos empezaron a temblar. Todo su cuerpo protestaba. Intentó serenarse, pero los nervios le fallaron y lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio, como paralizada. No se trataba de una violencia ordinaria, sino de la supresión total, la destrucción, el despojo de lo más profundo de su ser. Se quedó allí, dándose cuenta de que era una extraña, de que su vida no valía nada en este mundo de lujuria y locura. Justo en ese momento, cuando sus pasos se hacían más fuertes y su respiración se aceleraba, sonó una voz que pareció paralizar el espacio que la rodeaba. «¡Basta!», dijo el hombre cuya figura apareció en la puerta. Su voz era tranquila, pero tan autoritaria que todos callaron de inmediato. Levantó la mano y todo en la celda se congeló. Era de estatura media y tenía unos ojos grises cuya mirada era fría como el hielo. Su rostro estaba oculto por algunas arrugas y su cabello oscuro era ligeramente gris. Vestía una túnica carcelaria, pero llevaba algo que hacía que los demás prisioneros le respetaran. Pertenecía al Cuervo. Su reputación entre los presos era intachable. Era un hombre con el que nadie quería entrar en conflicto. Se negociaba con él, muchos confiaban en su palabra y siempre estaba en el centro de lo que ocurría en la celda. Era el que protegía a los débiles y castigaba a los que intentaban saltarse las normas. «Si alguien más se atreve a tocar a esta chica, la castigaré de una forma que nadie olvidará», añadió Raven, caminando lentamente hacia adelante.
Sus palabras fueron claras y dejaron huella en todas las almas presentes. El hombre retrocedió con una sonrisa y los demás conservadores se quedaron paralizados, dándose cuenta de que aquel hombre no bromeaba. Era una autoridad y todos sabían que su opinión tenía poder. Voronov se acercó a María, se detuvo a un paso de ella y la miró detenidamente. Su mirada era distinta a la de los demás prisioneros, no era lujuriosa, sino más bien evaluadora. Era como si intentara averiguar qué había detrás de sus ojos. Lo inusual para ella fue que él no dijo ni una sola palabra dura, no la insultó. Se limitó a permanecer de pie y en silencio, como dándole la oportunidad de sentirse un ser humano y no una víctima. «Tú no eres de allí», dijo finalmente Voronov, sin apartar los ojos de ella. María no sabía qué responder. Luchaba por contener las lágrimas. Se sentía intimidada, no estaba preparada para la conversación, era incapaz de encontrar la fuerza para contestar a aquel hombre que parecía tan seguro de sí mismo. Estaba ante ella, sin juzgarla, sin mirarla con desprecio. Era extraño, pero en cierto modo reconfortante. «No te preocupes», dijo Raven en voz baja, dándose cuenta de su vergüenza. «Aquí no todo el mundo es así. Es un lugar para sobrevivir, pero aquí también hay otras leyes, ya sabes». Se giró e, ignorando a los que seguían mirando a María con sorna, hizo un gesto para que todos volvieran a sus asientos. «Ahora está bajo mi protección», dijo Voronov, con voz no muy alta, pero todos se dieron cuenta de que hablaba en serio. Los presos de la celda volvieron a sus asientos, pero la mirada de muchos de ellos seguía posada en la muchacha, aunque ya no se atrevían a acercarse a ella. Cuando todo quedó en silencio, Voronov se volvió hacia María. «¿Tienes idea de dónde has ido a parar?», preguntó en voz baja. «Has ido a parar a un lugar en el que ni siquiera los más fuertes pueden sobrevivir si no entienden cómo funciona. Y solo sobrevivirás si ves este lugar de otra manera». María trató de ordenar sus pensamientos. Todo a su alrededor era extraño y aterrador, pero al mismo tiempo la presencia de Voronov le daba una oportunidad. Sentía que al menos en este lugar, a pesar del horror, no estaba completamente sola. «¿Te das cuenta de que todo el mundo te está mirando ahora?», continuó Voronov. «Te has convertido en el centro de atención, y si quieres sobrevivir, tienes que hacer algo más que sentarte y tener miedo. Tienes que aprender a ser fuerte». María asintió, pero tenía tantas dudas en el alma que le costaba darse cuenta de cómo debía seguir adelante. No sabía cómo sobrevivir en este mundo, cómo conservar su humanidad en medio de la crueldad. Pero el Ravenclaw parecía saber más que nadie. Su mirada y sus palabras penetraban más profundamente que una mera amenaza superficial. «Confía en mí», dijo Ravenov, volviéndose hacia ella y tendiéndole la mano. «No morirás aquí si haces lo correcto. Y yo te ayudaré». En ese momento, María se dio cuenta de que, a pesar de su miedo y su impotencia, aún tenía una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir, una oportunidad de recuperar la fuerza que creía haber perdido. Voronov se convirtió en su mentor, el que le mostró que se podía encontrar luz en los lugares más oscuros. María se sentó en la litera de abajo, donde la dejaban encajar, sintiendo que el duro día por fin la estaba afectando. Sin embargo, la soledad de una noche pasada en una celda no le traía consuelo. En su cabeza seguían arremolinándose preguntas a las que no encontraba respuesta. No podía conciliar el sueño, tratando de recordar cada momento en que su vida podría haber sido diferente y no estar aquí, en este mundo terrible. Pero los pensamientos, como las sombras, se negaban a detenerse. Era difícil darse cuenta de que aún tenía que enfrentarse a la verdad, y sin embargo, su vida seguía pareciendo una maraña en la que todos los hilos estaban interconectados. Ravenov, como siempre, estaba a su lado. No solía hablar de su pasado, pero a veces, durante sus conversaciones nocturnas, cuando María se negaba a dormir sin querer, empezaba a contar historias que no siempre tenían un final lógico. No era solo un prisionero, sino alguien que podía entender a la gente, sentir su dolor. Y ahora, mientras contemplaba su silueta en un rincón de la celda, le parecía un enigma, uno de los pocos que sabían más de lo que debían. Ya había tenido tiempo de explicarle que su ubicación aquí no era casual, que no estaba sola en este mundo y que se podía encontrar apoyo en la propia prisión si se sabía dónde buscar. Pero aquella noche le hizo una revelación totalmente nueva. «Siempre creíste que tu padre había muerto»,
¿verdad? Empezó mientras María se sentaba en la cama y se relajaba un poco. Su voz era suave, pero había una fuerza subyacente en ella, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente considerada. María asintió y su corazón se aceleró. No entendía de qué hablaba, pero intuía que tenía que ver con su pasado. Conocí a tu padre, Boris. No murió, como te dijeron. Está vivo, dijo. Voronov hizo una pausa para darle tiempo a comprender lo que había oído. María se levantó de la litera, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Cómo es posible? No había miedo ni sorpresa en su voz, solo vacío. Se había pasado todos estos años intentando averiguar qué le había pasado a su padre, al que creía muerto para siempre en el bosque. ¿Por qué nadie le había contado la verdad? Voronov la miró atentamente, luego se acercó lentamente y se sentó a su lado. No habló inmediatamente, para dar tiempo a María a contener sus emociones iniciales. Pero al darse cuenta de que el silencio no la protegería de las preguntas, continuó. Boris era amigo mío. Él y Peter Galsev, tu padrastro, eran buenos colegas. Todos trabajábamos para la policía, pero su relación era mucho más complicada de lo que crees. Voronov guardó silencio un momento, con la mirada pensativa. Sabe, yo también estuve en la cárcel antes de llegar aquí. Vi muchas cosas, pero nunca supe toda la verdad sobre aquellos con los que tuve que tratar. María se incorporó, incapaz de apartar la mirada de sus palabras. Siempre había pensado que su madre era una mujer reservada, pero imaginar que su padre estaba relacionado con este mundo era increíble. ¿Cómo había podido encontrarse su padre en semejante situación y por qué no le habían contado la verdad? Voronov continuó. Boris y Peter Galsev eran amigos y compañeros en el servicio. Pero había celos entre ellos, y cuando Boris empezó a desarrollar su carrera, Peter no pudo soportarlo. Se puso celoso de su éxito y decidió que la mejor manera de deshacerse de su rival sería inculparlo. Así que le tendió una trampa de la mejor manera posible. Hizo que Boris asumiera la culpa de un crimen que no había cometido. María estaba sorprendida. Nunca había podido creer que su padrastro pudiera ser tan cruel, pero ahora todo empezaba a encajar. Lo explicaba todo, su frialdad, su indiferencia, sus constantes quejas sobre la vida cuando decía que no tenía familia y que nadie merecía sus esfuerzos. Tu padre fue detenido por un delito que no cometió. Estuvo encarcelado muchos años y su vida fue en vano. Voronov se quedó en silencio, como si recordara cómo su propia vida también se había desmoronado. Y tu madre creía que había muerto en la cárcel. Él le escribió, pero ella no lo buscó. Era demasiado doloroso para ella. Y entonces se casó con Peter. Esa es otra historia. María no podía hablar. Todo en su cabeza se fundía en una niebla mientras intentaba comprender cómo era posible que hubiera vivido una mentira durante tanto tiempo. Su madre parecía haberle ocultado todos estos años que su padre estaba vivo. Y su padrastro, que siempre había sido tan severo y frío, había estado en el centro de todo, como un hombre dispuesto a sacrificarse por su propio bien. Y puede que fuera la única persona que sabía que Boris estaba vivo, pero lo mantuvo en secreto, ocultándolo tras una máscara de inocencia. Fue terrible, continuó Voronov, porque Peter no se detuvo ahí. Falsificó documentos, lo orquestó todo para que tu madre nunca supiera la verdad. La metió en su vida, destruyendo todo lo anterior. Lo único que Boris tuvo que hacer fue sentarse en silencio y ver cómo su vida rodaba cuesta abajo. María sintió que se le oprimía el pecho ante las duras palabras de Voronov. Toda su infancia había sido una mentira. No sabía la verdad sobre su padre, ni cómo su madre había tomado la decisión de quedarse con aquel hombre. ¿Cómo podía no creer en su marido? ¿Y por qué le había ocultado la verdad a ella, su hija, durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijeron? Susurró, con la voz llena de dolor. ¿Por qué lo ocultaron todo? Porque la verdad siempre duele más, respondió Voronov. Tu madre era una mujer que amaba a su marido a pesar de todo. No podía permitirse destruir el mundo que había creado. Y Peter hizo todo lo posible para evitarlo. Estaba demasiado interesado en sus propias ambiciones. María sintió que su mundo se desmoronaba. Se dio cuenta de que su vida se había construido sobre mentiras,
sobre ilusiones que no le habían dado la oportunidad de darse cuenta de quién era realmente. Toda su vida, toda su lucha por sobrevivir, parecía pequeña e insignificante comparada con los oscuros secretos que le había ocultado. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja, incapaz de pensar a dónde ir o qué hacer con lo que había aprendido. Ya has comenzado tu viaje, María. Tu vida no tiene por qué ser como la de tus padres. Puedes elegir tu destino, aunque esté lleno de rincones oscuros y espinas. Pero puedes liberarte de sus errores. Raven la miró respetuosamente, con una mirada profunda pero tranquila. Tienes que aprender a vivir con ello, pero no dejes que gobierne tu vida. María se sentó, intentando darse cuenta de que su vida había cambiado en un instante. Pero ahora sabía la verdad. La verdad oscura y dolorosa, pero la verdad. Y esa verdad era el principio de algo nuevo. María se despertó temprano. La celda estaba en silencio, solo una tenue luz entraba por una pequeña ventana, iluminando la celda vacía y su figura. Se tumbó en su litera, mirando al techo, pensando en todo lo que había descubierto en los últimos días. Todas aquellas revelaciones sobre su padre, sobre Peter Galseb, sobre la terrible verdad que se le había ocultado durante años, habían sacudido su mundo hasta los cimientos. Pero en algún momento, cuando la noche dio paso a la luz de la mañana, sintió que cada uno de sus movimientos determinaría su destino. ¿Buscaría la verdad y seguiría luchando por lo que le pertenecía? ¿O lo dejaría así, sumergiéndose en esa existencia sin alma donde no había verdad, solo sufrimiento? María sabía que tenía elección. Pero, ¿cómo tomar la decisión correcta cuando cada paso lleva a consecuencias que podrían destrozar su vida? Intentó recordar lo sencillo que había parecido todo antes. Su madre, su colegio, su casa, su padrastro. Pero ahora todos esos recuerdos habían desaparecido, como una niebla que se disipa con el primer amanecer. En la cárcel, María se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. En cierto modo, se encontró en una trampa que ella misma se había tendido, intentando descubrir la verdad pero sin darse cuenta de que la verdad podía ser demasiado peligrosa. Aquel día, cuando lo descubrió todo, su corazón no dejó de latir más deprisa. Recordaba cada palabra de Voronov, cada detalle que le había contado. Le contó cómo Piotr Galseb, su padrastro, había traicionado a su padre. Le contó cómo aquel hombre, aparentemente una de las personas más importantes de su vida, había destruido todo lo que su familia apreciaba. Y ahora, al darse cuenta de que el secreto había salido a la luz, Peter Galseb empezó a sentir pánico. Su rostro al ver su reacción estaba lleno de miedo, pero también de ira. Sabía que ahora todo iba a cambiar. Peter era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Era fuerte, poderoso y seguro de sí mismo, pero ahora, con la revelación de sus sucios secretos, su mundo se había desmoronado. Sabía que María se había convertido en una amenaza para su estabilidad, para su vida. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar su silencio. María sentía que su presencia empezaba a pesarle. Venía a menudo a la celda, siempre con una mirada agresiva y un tono lleno de amenazas. Sus palabras eran cada vez más duras e intimidatorias. Decía que si ella no cesaba en su búsqueda, las consecuencias serían nefastas. La amenazó, manipuló sus experiencias, intentó doblegar su voluntad. Le prometió que, si continuaba, su vida sería mucho peor de lo que podía imaginar. No entiendes nada, María. Puedes pensar que ahora eres fuerte, que sabes toda la verdad, pero no tienes ni idea de cómo acabará todo. Yo puedo controlarlo todo y tú no eres nada. Si no olvidas todo lo que has aprendido, si no paras, destruiré tu vida. Ya no te necesito y no dejaré que destruyas todo lo que he construido, intervino Peter, mirándola con frío desprecio. María sintió como sus palabras se introducían en su mente, atormentándola por dentro. Él manipulaba sus sentimientos, haciéndola dudar de su fuerza y determinación. Sabía que si seguía buscando la verdad, se enfrentaría a graves consecuencias. Pero si se detenía, permanecería en este infierno, en su propio mundo cerrado, sin saber quién era ni qué le había ocurrido realmente. Un conflicto interior se desató en su alma. ¿Qué debía hacer? ¿Y qué le ocurriría si no era capaz de elegir el camino correcto? Los oscuros pensamientos no la dejaban descansar.
Pero justo cuando su mente empezaba a sumirse en profundas reflexiones, apareció Voronov y se convirtió en su apoyo. Era su mentor, un hombre capaz de comprender sus sentimientos y ayudarla a tomar una decisión. En los momentos en que María tenía dudas, él estaba a su lado, dispuesto a guiarla. Un día, cuando Peter Galseb volvió a intentar intimidarla, Voronov acudió de nuevo a la celda. Permaneció largo rato en silencio, observando atentamente cómo se alejaba Piotr, dejándola confundida. Voronov, aunque duro, siempre sabía cuándo acercarse a ella con dulzura. «No tengas miedo, María. No ganará», dijo Ravenov, con voz tranquila pero segura. «Tu miedo, tu dolor, todo ello solo actuará sobre ti si dejas que esas emociones te controlen. Pero no estás solo. Tienes que darte cuenta de que incluso en el peor lugar hay fuerzas que pueden apoyarte. Y esas fuerzas están dentro de ti». María, aunque herida interiormente por las amenazas de Peter, se sentía cada vez más decidida. Voronov se convirtió en su apoyo, el hombre que le enseñó a ser fuerte a pesar de las trágicas circunstancias. Comprendió lo importante que era para ella mantener su integridad interior y no perderse a sí misma. En ese momento, sintió que no podía seguir viviendo en una mentira, en ese laberinto creado por personas en las que confiaba. Pero incluso con el apoyo de Voronov, su conflicto interior no desapareció. Cada día surgían nuevos retos, nuevas preguntas para las que no había respuestas. María se dio cuenta de que sus acciones podían afectar no solo a su propio destino, sino también al de sus allegados. Las preguntas sobre qué le pasaría a su madre, qué le pasaría a su padre, qué le pasaría a su vida asolaban su mente. Cada paso que daba parecía demasiado importante, demasiado decisivo. ¿Estás preparada para luchar por la verdad?, le preguntó Raven cuando se quedaron solos un día. Sus palabras eran tranquilas pero poderosas. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final, a pesar de todo lo que te espera? María no respondió inmediatamente. Se dio cuenta de que la pregunta no era solo retórica. Era un desafío. Voronov sabía que la lucha por la verdad no era solo un camino hacia la liberación, sino también un camino hacia sí mismo. María tenía que encontrar la fuerza dentro de sí misma para no rendirse. Aquella noche, tras un largo silencio, tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad, no podía seguir viviendo con esas preguntas en la cabeza. Sabía que sus actos tendrían consecuencias, pero estaba dispuesta a afrontarlas. El sueño de la justicia, de la verdad, de poder cambiar su destino se convirtió en su meta. Y ya no tuvo miedo. A partir de ese momento, María pasó a la acción. Voronov se convirtió en su aliado, en su mentor, pero él también se dio cuenta de que no sería tan sencillo. Sabía que su propio pasado debía resolverse. Su relación con Boris, su participación en este mundo lleno de traición y dolor, también habían dejado una marca en su alma. Era un hombre que luchaba contra los demonios de su pasado. Pero para María, fue él quien la ayudó a encontrar la fuerza para luchar por su futuro. María estaba de pie en la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de estallar. Le temblaban las manos y, a pesar de los muros de la prisión que la rodeaban, se sentía al borde de algo mucho más grande. Esta puerta la conducía a su padre, a Boris, el hombre al que había creído muerto todo este tiempo. Las palabras de Voronov aún resonaban en su cabeza: «Está vivo y puedes encontrarlo». Pero no estaba segura de lo que ocurriría a continuación. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le diría a ella? ¿Cómo reaccionaría a sus preguntas? ¿A su dolor? ¿A la verdad que tenía que soportar? Voronov ya le había contado a María muchos detalles sobre la vida de su padre, sobre cómo Boris acabó en la cárcel. No se trataba solo de un crimen, no solo de un accidente. Se trataba de su amor por Nadezhda, su madre, y de cómo ese amor resultó trágico. Boris siempre fue un hombre que quiso luchar por su familia. Era honesto, fuerte y decidido. Pero en un momento dado, la vida le lanzó un desafío que no pudo superar. Se vio arrastrado a un juego en el que no quería entrar. Peter Galseb, su amigo y luego enemigo, estaba celoso de él, y estos celos le llevaron a la destrucción de todo. Boris fue acusado de delitos que no cometió. Fue encarcelado porque Peter Galseb le tendió una trampa, valiéndose de su poder y posición. Todo esto arruinó a Boris. Su vida quedó en ruinas y él permaneció en prisión,
olvidado y rechazado, mientras su familia aceptaba tristemente las mentiras. María siempre había pensado que su padre simplemente había desaparecido, que era una sombra invisible del pasado, pero ahora sabía la verdad. Y la verdad era aún más amarga de lo que podía imaginar. María dio un último paso y abrió la puerta. Ante ella había un hombre canoso con arrugas en la cara, pero con los mismos ojos que ella recordaba de su infancia. Era su padre, Boris. La miró con cautela, como si no pudiera creer que realmente estuviera aquí, que realmente hubiera venido. Su mirada estaba llena de pesar y nostalgia, pero también de la amargura del tiempo perdido. María, su voz era tranquila y ronca, pero había ternura y timidez en ella, como la de un hombre acostumbrado a vivir solo. «Viniste. No me dejaste», dijo. María no pudo pronunciar la palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Vio en él al hombre que había deseado toda su vida. Pero al mismo tiempo se sintió herida porque ahora sabía la verdad, y esa verdad no era fácil. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no viniste?», dijo al fin, con voz temblorosa. «¿Por qué me dejaste con él, con Peter?». Boris bajó la mirada, como si no supiera qué responder. Estaba frente a ella, y en ese momento todo el peso de su pasado cayó sobre sus hombros. Sabía que tenía que decir algo, pero no le salían las palabras. Lo único que podía hacer era permanecer de pie ante ella, admitiendo su culpabilidad. «Y fui culpable ante ti, María», se le quebró la voz. Era débil. Estaba perdido en esta vida. Pensé que si ocultaba la verdad, si simplemente desaparecía, todo el mundo sería más feliz. Era un idiota. Eras pequeña y pensé que protegerte sería mejor que contarte la verdad. No sabía lo que pasaría después. María sintió un dolor en el pecho que ya no podía ocultar. No era solo resentimiento o rabia. Era decepción. Pero al mismo tiempo, sus sentimientos no estaban llenos de odio. Lo miró y se le estrujó el corazón. Se dio cuenta de que era igual que ella, una víctima de las circunstancias. «Te he perdonado», le dijo en voz baja pero con seguridad. «No sabías qué hacer. Estabas tan perdido como yo. Pero ahora los dos sabemos la verdad». Boris levantó la mirada y se le llenaron los ojos de lágrimas. No esperaba que fuera tan fuerte, que quisiera comprenderle. No pensó que sus palabras pudieran ser una liberación para él. «¿Me perdonas por no haber estado a tu lado, por haberte abandonado?», preguntó, de nuevo luchando por decir las palabras. María le miró y su corazón se sintió más ligero. Se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar ni que todo volvería a ser como antes. Pero significaba liberación. Liberación del dolor, de la carga que había descansado sobre sus hombros durante tanto tiempo. «Te he perdonado porque ambos fuimos víctimas», dijo mirándole a los ojos. «Pero ya no puedo vivir en el pasado. Tengo que seguir adelante». En ese momento, María sintió que, a pesar de todo el dolor de su vida, se había hecho más fuerte. Se sintió más segura de sí misma y de sus decisiones. Se dio cuenta de que ahora su vida solo dependía de ella, de los pasos que diera para liberarse de sus grilletes interiores. Mientras tanto, Peter Galseb estaba al borde del precipicio, dándose cuenta de que su poder y su control sobre la situación se desmoronaban. Sus crímenes, su crueldad y manipulación, sus actos despreciables empezaban a salir a la luz. Había intentado mantener el control, había intentado manipular a todos y a todo, pero ahora que Mary había encontrado la fuerza, ahora que estaba libre de sus grilletes, su posición era insostenible. La policía, enterada de sus delitos, lo detuvo. La trampa que había estado construyendo durante tanto tiempo finalmente se derrumbó. Intentó justificarse, diciendo que sus actos eran forzados, que lo hacía todo por el bien de su familia, por el futuro, pero nadie creyó sus palabras. Su pasado, sus acciones, su crueldad y su manipulación eran demasiado evidentes para ocultarlos. María se enteró de su detención, y aunque en su alma no había lugar para la alegría por su derrota, se dio cuenta de que ahora las cosas podían cambiar. Su vida podía pertenecerle por fin, sin miedos, mentiras ni manipulaciones. Podía empezar a construir su futuro sin mirar las sombras del pasado. Ravenov, que había estado a su lado todo este tiempo, se convirtió en su amigo y mentor. La vio cambiar,
suavizarse, ganar fuerza. Sabía que se convertiría en una mujer fuerte, capaz no solo de hacer frente a este mundo, sino de convertirlo en un lugar mejor. «Tomaste la decisión correcta», le dijo Raven cuando estaban uno al lado del otro después de todo lo que había pasado. «Ahora eres libre. Y esta es tu vida». María le miró y sus ojos se llenaron de luz. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora estaba preparada para recorrerlo, sabiendo que tenía la fuerza y el deseo de empezar de nuevo. Con este sentimiento, con esta conciencia, dio un paso hacia el futuro. Habían pasado unas semanas desde el día en que María conoció por fin a su padre, y su vida había empezado a cambiar. Las mañanas que antes estaban llenas de ansiedad y dudas eran ahora un momento de nuevas esperanzas y posibilidades. Sentada en la modesta cama de su habitación, podía oír los sonidos de la ciudad en el exterior, no la ciudad en la que antes había experimentado su desesperanza, sino la ciudad que ahora le recordaba la posibilidad del cambio. María aún volvía a menudo con sus pensamientos al momento en que vio a Boris por primera vez. Cada día su relación se hacía más fuerte, a pesar del dolor que le habían causado los años de separación. Boris no era un hombre perfecto, cometía errores, como ella y como todo el mundo. Pero ahora ella veía en él algo más que debilidad, algo más que un hombre roto por las circunstancias. Veía en él a un padre que, a pesar de su pasado, estaba dispuesto a luchar por su hija y a intentar expiar sus errores. Hablaban mucho con él. Boris le contaba cuánto la echaba de menos, cómo quería estar cerca de ella pero no podía. Le explicó que durante todo ese tiempo había intentado encontrar fuerzas no solo para sobrevivir, sino para volver a ser un hombre del que ella pudiera sentirse orgullosa. María se dio cuenta de que era un proceso tanto para ella como para él. No podía ser que un encuentro hubiera cambiado completamente sus vidas. La aceptación y el perdón fueron un viaje que emprendieron juntos. Mientras María se recuperaba, apareció otra figura en el horizonte, Peter Galseb. Tras revelarse sus crímenes, su vida empezó a deteriorarse rápidamente. Fue detenido y su oscuro pasado salió a la luz. Los años de manipulación, amenazas y sacrificios que hizo por el camino no podían pasar desapercibidos. Las personas de las que antes había abusado empezaron a hablar y se conocieron todas sus mezquindades, incluido su papel en la ruina de la vida de Boris. La relación con María, con su propia familia, estaba al borde de la destrucción. Una noche, cuando María volvió a casa tras otra reunión con su padre, fue recibida con la noticia de que Peter Galseb había sido condenado por sus crímenes. Se encontraba en un lugar en el que era incapaz de manipular el destino de los demás. Su vida de crueldad y egoísmo había llegado por fin a su fin. Pero para María fue más que una liberación. No sintió alegría por su muerte. Más bien sintió un gran alivio, como si se hubiera quitado de encima una enorme carga que había llevado toda su vida. Tuvo lo que se merecía. Dijo mirando por la ventana a la ciudad, que para ella no era solo el mundo exterior, sino un símbolo de la posibilidad de cambiar el destino. Era consciente de que su castigo no le devolvería los años que había perdido, pero no dejó que fuera lo más importante de su vida. Ahora que su padre era libre y habían empezado a construir una nueva relación, María sentía que por fin su camino era suyo. Ya no era esclava de sus errores pasados, ya no dependía de nadie. Aceptó su historia, aceptó que su vida había estado llena de pruebas y dolor, pero también aceptó su fuerza, su capacidad para seguir adelante. Empezó a trabajar, a dedicarse al arte, que siempre había sido su refugio. María asumió la responsabilidad de su vida y dejó de depender de nadie para obtener respuestas. Ya no intentaba dar sentido a los errores de los demás, sino que buscaba los suyos propios. El camino hacia la independencia fue largo y difícil. A veces sentía que el pasado la arrastraba, que los viejos recuerdos volvían a llenar su alma, pero ahora había aprendido a dejarlos ir. Sabía que cada paso la ayudaba a reconstruir su vida. No por perdonar a Peter, no por buscar consuelo en el pasado, sino por su propia comprensión de quién era y qué quería de la vida. Voronov siguió apoyándola. Era la persona que siempre estaba a su lado, dispuesto a aconsejarla o simplemente a escucharla. Sabía que su viaje no había hecho más que empezar y que tenía muchos retos por delante, pero creía que saldría adelante. Él mismo no estaba libre de pecado, no era perfecto. Pero se dio cuenta de que todo el mundo puede elegir su camino, elegir quién quiere ser, a pesar de todo lo que había pasado.
Eres fuerte, María, le dijo un día cuando estaban sentados en su habitación hablando de planes para el futuro. Puedes ser la persona que quieras ser. Y no tienes que justificarte ante nadie. La relación con su padre fue la base de su recuperación. Pero no eran sencillas. Boris y María se dieron cuenta de que aún les quedaba mucho camino por recorrer. Pero ambos ya habían empezado a buscar puntos en común sobre los que construir de nuevo su vínculo. Boris estaba dispuesto no solo a admitir sus errores, sino también a ser un apoyo para ella, no una fuente de dolor. María siguió con su vida sin mirar atrás. No olvidó lo que había vivido, pero ya no permitió que esos recuerdos dictaran su futuro. Se dio cuenta de que en su vida no solo había errores y sufrimiento, sino también oportunidades de crecimiento y cambio. Aprendió a apreciar el momento presente y a tomar decisiones basadas en sus propias fuerzas y principios. Y aunque muchas preguntas seguían abiertas, aunque no podía predecir con exactitud lo que ocurriría mañana, sabía una cosa: su futuro estaba ahora en sus manos. Las sombras del pasado ya no podían oscurecer su luz. Se había convertido en la dueña de su propio destino, dispuesta a seguir su camino a pesar de las adversidades. María había elegido su camino, un camino de libertad y fuerza, un camino en el que no se apoyaba en los errores de los demás ni intentaba cambiar lo que no podía deshacerse. Se dio cuenta de que su vida no había hecho más que empezar.